Muy buenas noches para todos, queridos estudiantes. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes una tarde más de conocimiento. Estamos ahora en nuestra clase de estadística. Vamos a principiar por resolver los cuestionamientos que fueron dados en la plataforma de Flipgrid. Recordemos que todas estas preguntas, que es la estadística, que es población, que es muestreo, que son las variables, fueron llevadas a esta plataforma para que todos pudieran dar su punto de vista y compartiéramos juntos qué sabemos acerca de estos temas. Como podemos ver aquí, tenemos a todos nuestros queridos compañeros respondiendo, y muestra de ello está también acá la grabación de Víctor, compañero Víctor, la grabación de David y la grabación de Stephanie, así como la de los demás, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo y como ya las pudimos ver en su momento, entonces las vamos a dejar ahí nada más. Y al momento de poder platicar y ver todas estas grabaciones, todos estos conceptos que salieron de ustedes, pudimos llegar entonces a la conclusión de que estadística no es más que la rama de la matemática que se encarga del estudio, clasificación y recuento de hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Si nos damos cuenta, la estadística es tan sencilla y su principal cometido es podernos ayudar a resolver un problema de datos numéricos, pero que este problema tenga un orden, una lógica y a la vez un análisis. Sus principales pasos son la recolección de datos, ordenamiento de datos, procesamiento de datos y análisis de datos. También pudimos ver el término población. Población en la estadística nos dice que son todos los sujetos o datos a estudiar. Cuando nuestra población es posible estudiar toditos los datos que nos presentan o todos los problemas o todos los sujetos, estamos hablando entonces de población. Sin embargo, cuando la población es muy extensa y no es posible poder estudiar a todos, entonces vamos a extraer una parte de la población y a esta parte le vamos a aplicar el estudio correspondiente. A ello le llamaremos entonces muestra. Pero para poder sacar la muestra necesitamos de una fórmula específica, la cual veremos posteriormente. Entonces, cuando nosotros hayamos encontrado cuál va a ser nuestro objeto de estudio o cómo es que realizaremos, si vamos a trabajar una población o una muestra, determinando esto, vamos entonces a realizar la recolección de datos, que recordemos que es el primer paso de la estadística, del proceso estadístico. En este caso, tomamos como ejemplo la recolección de datos de alumnos de tercero básico, sección A, y queremos averiguar sexo, edad y color favorito. Si podemos darnos cuenta, en este ejemplo tenemos a 18 personas a investigar, 18 alumnos. Como era una cantidad pequeña, pudimos realizar o podemos decir que estamos trabajando con población. Si la sección de tercero básico hubiera tenido 100 o 150 estudiantes, para no hacer un conteo de un número tan grande, hubiésemos hecho uso de lo que es la muestra. Entonces, habiendo visto esta parte, nos damos cuenta que la recolección de datos es específicamente esto: buscar esos datos que necesitamos, y entonces estuvimos preguntándole a los estudiantes su edad, su color favorito y el sexo que tenía. Ahora bien, cuando ya tenemos la recolección de datos, pasamos al siguiente paso de la estadística, que es el ordenamiento de datos. Y para eso necesitamos, o en este caso utilizamos, hay varias formas, pero en este caso vamos a utilizar una matriz de clasificación. Una matriz de clasificación no es más que un cuadro donde nosotros podamos llevar un orden de los datos que estamos requiriendo en este momento. Entonces, en este caso vamos a hacer una matriz de clasificación por sexo, sexo femenino y sexo masculino. Total de entrevistadas,
las señoritas fueron 10 y total de entrevistados, los jovencitos fueron 8, dando un total a los 18 alumnos que habíamos visto de principio. Asimismo, podemos ver que estos jovencitos tienen, dice las señoritas, perdón, las edades de entre 14 a 16 años, tenemos un total de 5 señoritas, y de las edades de entre 17 a 19 años, también un total de 5. En el caso de los jóvenes, entre los 14 a 16 años tenemos un total de 8 y de 17 a 19 años no tenemos a ninguno de ellos. Si nos damos cuenta, aquí nosotros ya llevamos y estamos haciendo un proceso de ordenamiento. Ahí estamos procesando los datos porque los estamos llevando a un punto en el que podemos ordenarlos, pero a la vez clasificarlos. Estamos procesando estos datos. De ahí podemos ver y tomar un recuento porque también nos pedía que buscáramos, dice, el color favorito. Ahora bien, cuando estamos haciendo un procesamiento de datos y estamos viendo las cantidades, utilizamos generalmente unas pequeñas lineecitas o rayitas con las que nosotros vamos haciendo un conteo rápido. A esas lineecitas les llamamos tarjado. Nos sirven entonces para llevar rápidamente el conteo y posteriormente ponerle los datos en total. En este caso pudimos corroborar que las señoritas de entre 14 y 16 años tienen de preferencia el color amarillo, porque tenemos como resultado 4, en el color azul una señorita, rojo, verde y blanco, ninguna lo sintió favorito, a ninguna le gustó. En el caso de las señoritas de entre 17 a 19 años, tenemos al rojo con 3 de ellas prefiriéndolo y al verde con 2, siendo el amarillo, el azul y el blanco los colores menos favoritos. En el caso de los jóvenes, tenemos que los jovencitos entre 14 y 16 años prefieren, dice, el color azul, siendo 5 de ellos, siendo el número más alto que encontramos, 2 con el color rojo y 1 con el amarillo, siendo el verde y el blanco colores poco preferidos. Como no teníamos jóvenes de 17 a 19 años, obviamente aquí no tenemos ningún dato. Pudimos darnos cuenta entonces que nosotros ya clasificamos nuestros datos, ordenamos nuestros datos, procesamos nuestros datos al momento de hacer los conteos y ahora únicamente nos toca el último paso. Y el último paso era el análisis de datos. ¿Cómo vamos a analizar los datos? Vamos a sacar una conclusión de toda la información que tenemos acá. En este caso, nuestro análisis diría, o nuestra interpretación diría, la mayoría de señoritas de entre 14 a 16 años prefieren el color amarillo, mientras que las señoritas de 17 a 19 años tienen una tendencia parecida entre el color rojo y el color verde porque es muy poca la diferencia. Asimismo, podemos ver e interpretar entonces que la mayoría de jóvenes entre 14 a 16 años prefieren el color azul. Y podemos entonces tener con ello ya una respuesta a todo un dilema que se tenía de cuál sería el color favorito, de cuántos jóvenes varones hay o cuántas señoritas hay, y entonces nosotros hemos terminado ya de manera rápida con un proceso estadístico. Entonces, no se nos olvide que la estadística nos permite hacer, dice, un estudio, un recuento y una clasificación de datos que posteriormente pueden ser analizados y dar respuesta a problemas que pueden estar en nuestro entorno o en cualquier situación de la vida real. Sus pasos siempre serán recolección de datos, ordenamiento, procesamiento, análisis de datos. Y entonces, habiendo comprendido esto, nos podemos dar cuenta que podemos trabajar la estadística en cualquier parte. Y el trabajo de ustedes para esta semana será entonces recabar datos de algún fenómeno de su alrededor y realizar los pasos básicos, que son 4, ¿verdad? Y entonces podemos tener como por ejemplo, dice la preferencia de género musical, el mes favorito de un grupo de personas, la materia favorita de los estudiantes, el profesor favorito de los estudiantes, los colores o lo que ustedes crean conveniente. Y posteriormente lo vamos a estar platicando en la siguiente clase para poder trabajar
Cuando ustedes se encuentren o hayan recabado o hayan encontrado un problema a trabajar, vamos entonces a hacer estos pasos sencillos, recolectar los datos y realizar una matriz de clasificación para posteriormente hacer la interpretación. Y recordemos entonces que la estadística es fundamental porque nos ayuda a resolver problemas matemáticos también. Les agradezco por su atención y nos estaremos viendo en la próxima clase.